que debe convertirse en la agenda pública, que debe convertir Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. Empezamos nuevamente. Creo que tenía problemas de señal. Bueno, les decía, un saludo muy especial desde la Secretaría del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social para todos quienes en este momento nos acompañan hoy a miércoles del cuidador. La Secretaría de Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social ha pretendido crear ese espacio a fin de promover iniciativas que tengan que ver con el empoderamiento de los temas de discapacidad, de nuestro entorno y de todas las políticas que puedan ayudar y contribuir a los temas de inclusión. Hoy tenemos una temática muy especial y tiene que ver con todo lo que hace referencia al periodismo y esa comunicación inclusiva. Qué mejor que tener a nuestro anfitrión Claudio Vergara para que nos hable de eso de hacer periodismo con los ojos de la discapacidad. Desde nuestra secretaria Sandra Galvis Mora, un saludo muy especial para quienes nos acompañan hoy en sala y le damos la bienvenida a Claudio Vergara. En la mesa también nos acompaña, en la sala nos acompaña Pilar Duarte, Pilar Pinto, nuestra coordinadora del programa de inclusión y grupo de discapacidad del distrito de Barranca Bermeja. Entonces, Claudio, bienvenido a este espacio hoy miércoles del cuidador con comunicación inclusiva, hacer un periodismo con los ojos de la discapacidad. Muchas gracias, Martica. Muchas gracias a todos por su participación. Qué alegría, qué rico tenerlos aquí a todos reunidos hablando de comunicación inclusiva y periodismo con los ojos de la discapacidad. Nosotros como personas con discapacidad y como agentes activos de transformación y cambio social y sobre todo en la responsabilidad profesional que compete a la comunicación social de este servidor y amigo de ustedes, es necesario decir que la comunicación y el periodismo de inclusión no es un asunto de moda, no es un asunto que haya estado o esté ahorita en boca de todos por lo del Paralímpico Tokio 2020 o por los juegos que se estén desarrollando referente a la discapacidad o al deporte paralímpico. Es una profesión y un oficio que se ha destacado por relevar o por mostrar las potencialidades y las capacidades de las personas con discapacidad. Quisiera preguntarle a Libardo o a Marta si perfectamente ya se puede ver mi presentación para... Claudio, lo observamos súper bien. Ok, muchas gracias. Entonces, sin más preámbulos, a todos y cada uno de los presentes en esta sala de Zoom, quisiera decirles que habrá una ronda de preguntas al finalizar mi ponencia, de comentarios, de sugerencias, de aportes. Son muy bienvenidos al final de esta presentación. Rápidamente, Claudio Vergara, comunicador social, la mayoría de ustedes ya me conocen, gestor de inclusión social y actualmente ocupo un asiento en el Comité Distrital de Discapacidad representando a las personas con discapacidad física de nuestro distrito especial. Bien, pasemos entonces a preguntarnos primero, ¿es verdad que en Colombia hay un periodismo de inclusión social? Pues bien, si bien ya hay personas y ya hay comunicadores sociales que trabajan desde hace buen tiempo sobre el tema de la discapacidad,
y hacen notas, trabajos de investigación, reportajes, entrevistas basados en la discapacidad, es importante decir que aún no hay una agenda de medios destacada o que tengan prelación las personas con discapacidad desde la óptica de las capacidades y desde las potencialidades que tiene la población con discapacidad. Otra pregunta que hay que hacernos antes de definir el periodismo de inclusión es si realmente está preparado este país y el periodismo colombiano para narrar este tipo de historias de las personas con discapacidad, pero desde el enfoque positivo y no desde el enfoque lastimero. Son preguntas que vamos a ir haciéndonos al transcurrir la charla para que al final construyamos todos un conocimiento generalizado de lo que es el periodismo de inclusión y la comunicación incluyente. ¿Ustedes creen que los medios de comunicación le dedican un espacio importante en su agenda informativa para resaltar lo que hoy está pasando en Tokio, en los Juegos Paralímpicos de Tokio? Se construyen actualmente historias basadas en las potencialidades y en las grandes capacidades que tiene la población con discapacidad, más allá de sus deficiencias. Pues bien, aquí es el momento de definir el periodismo de inclusión. ¿Qué es eso de periodismo de inclusión? Primero empecemos por decir qué no es periodismo de inclusión. Periodismo de inclusión no es la pornomiseria, es una palabra muy fuerte, pero es una realidad. Hay muchos enfoques sobre la discapacidad y uno de ellos, de manera errónea, es la discapacidad vista como la miseria humana y el morbo que se genera a través de la miseria humana. Su estado económico lamentable, su estado físico lamentable, el generar el llanto en la audiencia porque de alguna u otra manera se muestra lo peor o las grandes dificultades de esa persona con discapacidad. Y también no es, el periodismo de inclusión tampoco es generar lástima en la audiencia, tampoco es generar lástima en quienes ven nuestro contenido. Pero ¿qué sí es el enfoque? ¿Qué sí es el periodismo de inclusión y la comunicación incluyente? Es un enfoque respetuoso que se adapta a las definiciones correctas según la Corte Constitucional, que más adelante lo estaremos viendo las terminologías, hacia la población con discapacidad, pero también es mostrar que no se niegan esas realidades de la población con discapacidad con un ingrediente muy importante, enaltecer siempre las potencialidades que tiene la población con discapacidad. Si la población con discapacidad tiene unas demandas y unas necesidades primordiales y urgentes, es necesario mostrarlas, pero no desde el enfoque lastimero, sino desde el enfoque de qué se puede solucionar. Esto también entra en el campo del periodismo de soluciones, que es mostrar unas realidades complejas, pero con un enfoque siempre de solución a esas dificultades y a esas realidades de pronto un poco complejas que vive la población con discapacidad. Bien, entrando un poco en la terminología de la discapacidad, esto es muy importante destacar que la discapacidad no es algo que se sufre, que se padece o que se adolece. La discapacidad o se vive o se tiene, pero nunca se sufre y nunca se padece. Los términos adecuados para cada una de las categorías de la discapacidad, desde el uso del periodismo y de la comunicación inclusiva, son los siguientes. Para usted referirse a una persona con discapacidad visual, no se le dice el cieguito o aquel tuertico o el que le falta un ojito, sobre todo con los diminutivos. Mejor diga usted persona con discapacidad visual o persona con baja visión, según sea el diagnóstico de esa persona con discapacidad. Como periodistas y comunicadores sociales, debemos, para tratar el tema de la discapacidad, indiscutiblemente saber el tipo de diagnóstico para poder hacer un uso adecuado de la terminología hacia esa persona con discapacidad. Para el caso de las personas con discapacidad física, no se le dice a la persona que le hace falta una pierna o la persona que tiene una movilidad distinta del resto o aquellos eufemismos para decir que es cojo o para decir que tiene una discapacidad física. Se utilizan muchos eufemismos de manera inadecuada, incluso rayando en el irrespeto del valor de la otra persona.
Para ese motivo, entonces debemos optar por decir persona con discapacidad física. Bien sea que la discapacidad física haya sido por una amputación de algún miembro de extremidad inferior o por alguna situación de nacimiento o por algún tipo de accidente casero, automovilístico o laboral. Como personas con discapacidad, a nosotros nos gusta, sobre todo, y hago énfasis en esto, de que si nos llamamos, tenemos un nombre de nacimiento, es mejor que nos traten por el nombre, porque eso es lo que importa en la población con discapacidad. Es el nombre que hemos recibido de nacimiento para poderse referir a nosotros como personas parte de una sociedad. Para el caso de las personas con discapacidad auditiva, no se le dice el sordito o el sordomudo, que muchas veces ofende a la población con discapacidad auditiva. Más bien, usted opte por decir personas con discapacidad auditiva, personas con baja audición, si es el caso. Por eso, insisto, debemos saber con investigación previa para poder elaborar cualquier documento periodístico, reconocer cuál es el tipo de discapacidad que tiene la persona a la cual se le va a hacer esa nota periodística, bien sea una entrevista, un reportaje o cualquier otro género periodístico, para ser muy adecuados y muy oportunos a la hora de tratar o retratar la persona con discapacidad o describir la persona con discapacidad al momento que sea necesario. Para el caso de las personas con discapacidad cognitiva, no se le dice el que tiene un retraso mental, el que tiene un retraso de aprendizaje o el que tiene un aprendizaje distinto. No, simplemente se le dice persona con discapacidad cognitiva. Finalmente, dentro de las categorías de las personas con discapacidad, se le dice persona con discapacidad psicosocial a aquella persona que tiene algún tipo de trastorno psicológico o psiquiátrico que le impide el relacionamiento con las personas del o con las personas normalmente conocidas como convencionales. Aquí me está llegando la notificación, hago un paréntesis, me está llegando la notificación de Yo, personas a las... sí, sí, Claudia, tranquilo que usted es anfitrión y por eso le llegan. Yo aquí los acepto. Perfecto, gracias, Libar. Bien, esas son las formas de tratar a las diferentes categorías o las formas de comunicar las diferentes categorías de personas con discapacidad que hayan en nuestro distrito y en nuestra región. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Persona especial, personas con capacidades diferentes, personas con capacidades diferenciadas, personas con limitaciones. Pues bien, este es a grandes rasgos, estas tres interrogantes son a grandes rasgos lo que normalmente uno escucha decir o lee de ciertos colegas que tratan a las personas con discapacidad con este tipo de adjetivos o con este tipo de calificativos. La persona especial, las personitas especiales, incluso un caso muy particular, el fin de semana le hice la corrección fraterna a un medio de comunicación de la ciudad para que se le hiciera la corrección a un titular de una actividad que hizo la también consejera Novis Jiménez en la Fundación Fundamiser. Titularon actividad de emprendimiento de personitas especiales, de personas especiales. Es un punto en el que debemos corregir y en la medida que vamos aprendiendo cómo definirla o cómo tratar en terminología a las personas con discapacidad, es el trabajo que vamos a ir haciendo para generar conciencia en cada una de las personas que se dedican a la comunicación y al periodismo en la ciudad y en la región. Para eso, la terminología definida por la Corte Constitucional a través de la sentencia C458 del año 2015 unificó criterios para que la ciudadanía en Colombia y para que medios de comunicación, organizaciones, empresas y entidades, por supuesto, del Estado como alcaldías, gobernaciones, asambleas, consejos, entre otros, pudieran referirse a aquellos ciudadanos colombianos que hayan nacido con algún tipo de discapacidad. Según la Corte Constitucional y en esta sentencia,
lo que dice básicamente son tres terminologías para referirse a la persona con discapacidad. Persona con discapacidad, persona en situación de discapacidad y persona en condición de discapacidad. Son los tres términos referidos por la Corte Constitucional para no vulnerar el derecho a la intimidad, el derecho también a la libre expresión y, por supuesto, a no llegar a discriminar a una persona con discapacidad, sea cual fuere su condición biológica, física o corporal de esa, o también cognitiva de esa persona. Bien, hasta ahí todo claro, ¿cierto? Un poco hablando ahora de lo que tiene que ver con cómo pensar el periodismo para realizar esa inclusión o realizar un muy buen periodismo incluyente. Hay cuatro formas o cuatro claves que he decidido traer. Hay muchas claves, hay muchas herramientas, pero estas cuatro he decidido traer para condensar lo que es el trato periodístico o la manera de abordar el periodismo de inclusión a la hora de hacer una nota a una persona con discapacidad. Primero, pensar en el contexto de la persona con discapacidad. Es cómo abordar sin estereotipos fuertes, negativos y transgresores la incapacidad o el pesar que se pueda generar con cualquier terminología o con cualquier grabación audiovisual, si se trata de algún trabajo audiovisual, en donde se genere la lástima, se genere o se muestre la incapacidad física, entre comillas, de esa persona o de ese ser humano con discapacidad. Ese primer punto de pensar el contexto es un involucramiento del periodista en la condición de esa persona, pero siempre pensando en que esa persona, primero, está llena de potencialidades más allá de una dificultad física o una deficiencia biológica. El segundo punto o la segunda clave que quise traer aquí para la ponencia es innovación en el formato. Muchas veces se cuenta de manera plana y de manera tradicional lo que es la discapacidad. Primero se cuenta su dificultad, primero se cuenta cómo nació, todo lo que sufrió, y se vuelve ya un mecanismo muy monótono para tratar la discapacidad. Entonces, lo que se recomienda en este caso es buscar una nueva forma o un nuevo contenido al contar las potencialidades que tiene la persona con discapacidad. Primero, contar qué es capaz de hacer, qué ha logrado esa persona para que la discapacidad como tal pase a un segundo plano o quizás a un tercer o cuarto plano, porque no es la condición de discapacidad la que muchas veces se cree muchas veces que limita a la persona. Si lo vemos desde el enfoque biopsicosocial, que es el enfoque que actualmente rige para la población con discapacidad, no el enfoque médico ese que sufre de tal cosa, padece de tal cosa. En el periodismo también tiene que ver este enfoque biopsicosocial. El enfoque biopsicosocial que nos invita de manera directa, de manera puntual, a explorar esas nuevas formas y esos contenidos a la hora de contar las capacidades. ¿Por qué? Porque si nosotros, como periodistas y comunicadores sociales, somos conscientes de que las personas con discapacidad son sujetos de participación social y de participación ciudadana, no lo vamos a enfocar desde lo que le hace falta o desde la carencia, sino todo lo contrario, de lo que es capaz de hacer, de lo que es capaz de realizar. Y por supuesto, pues aquí viene el tema de una participación ciudadana activa que tiene la población con discapacidad y que desde el periodismo no es ajeno a mostrarlo. Desde el periodismo es necesario mostrarlo porque si no, entonces muchas veces se cae en el error de que la persona, por mucho que logre, por mucho que consiga, sigue siendo el pobrecito porque tiene cierta dificultad. Pero resulta que no. Si nosotros vemos ese enfoque periodístico y lo unimos a la conciencia de que la persona es primero un sujeto de derechos, un sujeto de participación ciudadana, entonces le estamos dando el valor agregado que esa persona ya lo tiene, le estamos dando el valor agregado a nuestra nota periodística porque esa persona ya no lo está mostrando. ¿De qué manera? De pronto, aquellos que en la sala están y que no son periodistas, pues de pronto han escuchado decir, se mueve en una silla de ruedas. Voy a hacer un ejemplo.
se mueve en una silla de ruedas, pero eso no le impide tal cosa. Ese mostrar primero lo que sea, lo que tiene, y luego que no le impide, muchas veces no es tan así. Muchas veces no le impide la movilidad reducida o la discapacidad física, no le impide participar. Lo que realmente le impide participar es el otro, es la persona convencional que no cree que esa persona con discapacidad puede hacer ciertas cosas. Y por eso ahí nosotros como periodistas, cuando hacemos ese tipo de errores o caemos en ese tipo de errores, reafirmamos en las personas con discapacidad la postura de víctima y la postura del pobrecito y la postura lastimera, que nos hace creer de que no son capaces, de que no pueden y de que no son garantes de participación ciudadana. El tercer y no menos importante factor o clave que traje para realizar un periodismo incluyente honesto es no negar la discapacidad. Pero me dicen ustedes, uy, Claudio, pero ¿cómo así? Usted acaba de decir que no muestren primero o que no se muestre primero el tema de la discapacidad. Y ahora sí nos dice que no nos niegue la discapacidad. Sencillo. Negar la discapacidad en una persona con discapacidad es decir que una persona convencional tiene brazos, manos y piernas. Es negar algo que de alguna u otra manera se vuelve un estereotipo. Mostramos tanto un lado o del otro que negamos y no balanceamos la información que se requiere balancear. Por eso el tema del equilibrio a la hora de mostrar la discapacidad y a la hora de contar la inclusión es muy importante no negar la discapacidad. ¿Por qué? Porque le permite a la persona que no se limite a expresarse. Por supuesto sin intermediarios, como lo dice aquí la diapositiva, sus pensamientos de forma directa y clara. Si una persona con discapacidad quiere hacer algún tipo de denuncia a la hora de hacer nuestra nota, a la hora de hacer nuestro trabajo periodístico, si cabe dentro del tiempo que tenemos estipulado, es mejor dejarle esa parte de denuncia para que demuestre que es una persona consciente y participativa y activamente participativa en la ciudadanía, en su rol de ciudadano, para decir que es una persona que puede denunciar, que puede hablar, que puede y tiene necesidades como cualquier otra persona, sin negar de que está en esa condición de discapacidad, por supuesto. Y finalmente la cuarta clave y la cuarta herramienta para realizar un periodismo incluyente es buscar la autenticidad a la hora de trabajar, si es de manera gráfica, textual o audiovisual o radial, la historia de la persona con discapacidad, porque es que finalmente lo que nosotros hacemos como comunicadores sociales y periodistas es contar una historia. ¿Cómo la contamos? Es el cómo el que realmente influye en que nuestras audiencias vean si es una persona digna de nuestra lástima o si es una persona digna de nuestra admiración. Es por eso que es muy delicado el tema del tratamiento de la identidad de las personas con discapacidad. Es allí en donde si vemos de manera consciente, de manera responsable como comunicadores sociales, de que si yo voy a hacer una imagen o voy a retratar, por ejemplo, en audio, para el caso de los trabajos radiales, que la persona primero hable o poner en la partecita donde hable de lo que pobrecito yo, lo que no he conseguido, pero sí somos conscientes de que como periodistas y comunicadores vamos enfocando la entrevista hacia las potencialidades de las personas con discapacidad, seguramente vamos a tener un trabajo periodístico completamente distinto y mucho más incluyente de lo que realmente pensamos, que es lo que también me ha pasado a mí en el transcurrir de la vida profesional. Bien. Voy muy rápido, me parece. A ver aquí. ¿Me confirman, por favor, si se ve la diapositiva? Sí, Claudio. Perfecto. Aquí me quiero detener un poco. Me quiero detener un poco para decirles a todos los participantes de esta sala que periodismo incluyente no es solo hablar de deportistas con discapacidad destacados. Y aquí uso la imagen de mis paisanos y amigos, además personales, además, de Nelson Crispín y de Moisés Fuentes García. Ellos son personas con discapacidad por
circunstancias que han sucedido en su vida personal, el caso de Moisés y el caso de Nelson, porque él en ese caso es una condición biológica que tuvo en el momento de un diagnóstico médico. Ellos, ya lo sabemos, es de amplio conocimiento público, que han sido destacados en los actuales Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Hablar de periodismo incluyente no es decir o mostrar en nuestra agenda informativa si tenemos un noticiero o si tenemos un canal de televisión, dirigiendo un canal de televisión o un programa de radio, no es mostrar de que ellos se han destacado. Obviamente merecen tener un espacio para mostrar al que han sido capaces de lo que son capaces. El micrófono abierto, no sé quién sea, agradezco los silencios, gracias. Ellos, por supuesto, merecen ser reconocidos por toda la lucha y por toda esa disciplina que han tenido para conseguir sus cosas en los Paralímpicos, además porque en el caso de Moisés ha ganado en 6 diferentes Paraolimpiadas y el caso de Nelson en las 2 más recientes. Eso quiere decir que hay un trabajo y una disciplina muy importante para lograr ese tipo de cosas. Pero nosotros como comunicadores sociales y periodistas nos debemos entrar en un estado de reflexión personal y decir, listo, así como hay personas con discapacidad, deportistas y destacadas en diferentes ámbitos, no solamente en el deporte, que son dignas de resaltar, hay otras posibilidades para resaltar el tema de la inclusión social. Es contar cómo esas batallas diarias, esas luchas diarias que tienen esas personas con discapacidad con su realidad humana, su realidad familiar, su realidad social, con un sustento documental. ¿Y ese sustento documental a qué se refiere? A contrastar con cifras, con datos, con instituciones del Estado, como por ejemplo la personería, la fiscalía en el caso de agresiones, la procuraduría en caso de derechos vulnerados por entidades del Estado, al igual que la personería. Y todas esas entidades del Estado que están a disposición además para dar información de cómo intervienen de manera positiva las poblaciones con discapacidad de un territorio. Para el caso personal, como periodista y comunicador social que ha realizado trabajos sobre realidades diarias, realidades duras de la población con discapacidad, puedo decir abiertamente que las entidades territoriales, para el caso del Ministerio Público, como la Personería y la Procuraduría, a este servidor no se le han negado para el tema de datos, para hablar, para sustentar esas realidades que estamos contando. Por ejemplo, el tema de la política pública departamental de discapacidad, que es el trabajo en el cual me encuentro trabajando actualmente. Encontrar datos y cifras muy importantes a nivel departamental del por qué no se ha implementado la política pública, del por qué no se ha trabajado sobre el tema, con cifras, incluso cifras económicas, cifras de dificultades en provincias del departamento en donde ni siquiera llega un solo suspiro del Estado, ni siquiera una persona se acerca como un rol de funcionario a saber esa realidad de esa persona con discapacidad y contrastar de que es cierto lo que dicen las cifras más la realidad de esa persona con discapacidad. Es el trabajo que uno como comunicador social de manera responsable debe ir haciendo con esos sustentos documentales. Otros sustentos documentales pueden ser personas con discapacidad que sirvan como ejemplo en otros territorios que tengan bibliografía al respecto de intervención social y comunitaria y de otra serie de apoyos para que la persona, para que el periodista en este caso hable con documento en mano y hable con fuente en mano, fuente documental de lo que se está tratando de diferente el tema que sea. Otro punto muy importante y que muchas veces se habla de solo personas con discapacidad, pero no se habla de organizaciones que trabajan o colectivos sociales que trabajan por personas para beneficio de personas con discapacidad. Narrar la discapacidad desde el trabajo que realizan estos colectivos es otro ejemplo que se debe trabajar o que se debe tratar en las agendas informativas de los medios de comunicación
y de los periodistas y comunicadores sociales que trabajan el tema de la inclusión o que quieran entrar a trabajar el tema de la inclusión. ¿Por qué? Porque si esos colectivos, si esas organizaciones están permanentemente en contacto con comunidades, tienen datos, tienen bases de datos, tienen cifras, tienen estadísticas de realidades, de problemáticas e incluso de soluciones que se le ha dado a la población con discapacidad. Porque si bien el Estado muchas veces no alcanza a cumplir esa responsabilidad, las organizaciones y esos o colectivos de personas con discapacidad sí logran suplir muchas veces esas necesidades apremiantes de la población. Entonces, ellos también son un pilar importante en un trabajo periodístico, dado el caso que se necesite, para acudir a ellos como fuentes de información y como fuentes verificables además, porque son organizaciones que tienen datos verificables, datos ciertos. Entonces, le permite a uno, y yo aquí hago agradecimiento público a las líderes y los líderes de organizaciones con discapacidad que también han visto en este servidor una posibilidad de mostrar esas bonitas realidades y otras no tan bonitas de las personas con discapacidad. Me han servido muchísimo y han sido un gran pilar para mí hacer el trabajo periodístico y de comunicación inclusiva que llevo en mi plataforma digital. Entonces, por eso quería detenerme un poco en esta diapositiva, porque muchas veces no reconocemos como periodistas de que mostremos solamente la persona y ya, y la familia de la persona y ya, pero resulta que las organizaciones también tienen datos de esa persona, también tienen información de esa persona porque también participaron de algún programa de esa fundación, de esa organización, de ese colectivo, y tienen información de esa persona con discapacidad, información valiosa que nos puede dar un poco más de contexto a la hora de narrar su historia o su realidad. Bien. Sigamos con la siguiente. Menos mal me acordé. Quisiera, antes de hablar de esta diapositiva, que el periodismo de inclusión no es un asunto que, ya lo había dicho al principio, que no es un asunto innovador, porque no es un asunto que haya nacido ayer, antier o hace un año. El periodismo de inclusión es otra rama más del periodismo. Y en esto quiero hacer un énfasis claro, contundente y tajante. El periodismo de inclusión es una rama más del periodismo. Así como existe el periodismo de economía, así como existe el periodismo deportivo, así como existe el periodismo de medio ambiente, así como existe el periodismo de guerra, así como existe el periodismo de muchas otras ramas, de ciencia, de datos, de soluciones, también de salud, también existe el periodismo de inclusión, una rama más del periodismo y de la comunicación social, para que nos quede claros a todos y cada uno de los participantes de esta sala, porque se cree, y experiencia personal, que por ser reconocido frente a un premio de periodismo o frente a un reconocimiento ciudadano como comunicadores sociales, como comunicador social en este caso, que trabaja el tema, entonces se piensa, y en gran parte hay muchas veces desconocimiento. Algunos colegas creen y piensan de que se ganó el premio de periodismo, el reconocimiento, porque es que está en esa condición de discapacidad. Y resulta que hay un trabajo detrás de investigación, de preparación, de documentalidad o de sostener de manera documental todo un trabajo de periodismo investigativo. Es decir, el periodismo de inclusión no es un asunto de suerte, no es un asunto que nació de ayer y de antier para mostrar la discapacidad desde la potencialidad, por supuesto. Claro que no. El periodismo de inclusión nació hace muchísimo rato y para eso me quiero también detener en esta diapositiva, porque el periodismo de inclusión tiene unos antecedentes y unos antecedentes de muy vieja data. Por ejemplo, el Instituto Nacional para Ciegos, INCI, que es uno de los dos institutos que tiene a nivel de entidad territorial de orden nacional la población con discapacidad visual,
tiene una emisora desde hace un buen tiempo para acá, hace unos 7, 8 años. Ha venido implementando la emisora para personas con discapacidad visual. Periodistas con discapacidad visual trabajan el tema dentro de la emisora del INSI y trabajan temas también convencionales, temas que no tienen nada que ver con la discapacidad, también lo trabajan en esa emisora, porque la he escuchado y porque también he participado. Entonces, lo que quiere decir con esto es que el periodismo de inclusión no es un asunto que, como el periodista está o el comunicador social está en condición de discapacidad, entonces está tratando el tema. No, resulta que aquí les tengo un ejemplo muy claro de que hay periodistas que trabajan la discapacidad sin necesidad de poseer o de tener una discapacidad física o visual o cognitiva, sea cual fuere su condición. Personas convencionales, periodistas completamente convencionales, que no tienen ninguna discapacidad y se apasionan por el periodismo de inclusión. Trabajan el periodismo de inclusión. Eso quiere decir que la motivación de las personas o de los periodistas y de las personas que trabajan la comunicación, porque algunos no son profesionales en comunicación, sino que trabajan el tema de la inclusión, están haciendo periodismo de inclusión. Desde la radio, desde la televisión, desde las redes sociales, desde periodismo escrito. Y un ejemplo de eso es el colega Hernando Ayala Melgarejo, un periodista creador de la plataforma digital Disnet, que ustedes lo pueden encontrar en sus redes sociales. Es una plataforma que en estos momentos y por estos días está trabajando de manera intensiva periodismo de inclusión en la parte deportiva, todo lo que tiene que ver con los paralímpicos. Él ha venido haciendo un trabajo fluido, lo que tiene que ver con entrevistas, con reportes de lo que ha pasado en Tokio en los últimos 7, 8 días desde que comenzó las justas paralímpicas. Hernando Ayala Melgarejo, es un ejemplo de que el periodismo de inclusión no solamente lo trabajan personas con discapacidad o periodistas con discapacidad o comunicadores sociales con alguna discapacidad, para nada. Incluso en el más reciente premio de periodismo nacional de inclusión que lo organiza la Fundación Saldarriaga Concha, creadora de este premio, lo ganó una periodista de RCN, de RCN Televisión, que no tiene ninguna discapacidad y que se atrevió a postular un trabajo que de manera respetuosa con la población con discapacidad hizo un reportaje de lo que hacen la población con discapacidad en un territorio, en una localidad de Bogotá, para sentirse incluidos en una política pública distrital que, por supuesto, la capital colombiana ya tiene. Bien, esos son los 3 ejemplos de periodismo de inclusión o 3 referentes nacionales de periodismo de inclusión y de comunicación incluyente. Hay otros. El INSOR también está trabajando mucho el tema audiovisual a través del Centro de Relevo. Es otro ejemplo de entidad territorial que trabaja el tema de la comunicación inclusiva para que las personas, en este caso personas con discapacidad auditiva, puedan tener acceso a la información del Estado, que con sus intérpretes de lengua de señas acercan la comunicación y la información del Estado a este tipo de población en todo el país. Entonces, estos 3 ejemplos, más lo que le acabo de mencionar, y ustedes podrán encontrar en Internet otras grandes referencias del periodismo y la comunicación incluyente en este país. Para el caso de Barranca Bermeja, la plataforma Inspiradores, que en pocos minutos les estaré hablando de ella, trabaja el tema de la comunicación y el periodismo incluyente desde hace 4 años atrás. Bien. Estamos bien de tiempo, ¿cierto? Faltan 10 minutos para las 4. Sí, Claudio. Perfecto. Aquí quiero parafrasear un poco a Jesucristo. Jesucristo dijo que si los humanos no hablaban, entonces las piedras gritarán. Lo dijo en la entrada a Jerusalén, con el mayor respeto de pronto a quienes tengan otro tipo de creencias. Yo parafraseo a Cristo con esta frase: si los medios tradicionales de comunicación no hablan, las redes sociales gritarán. Y eso es lo que ha pasado
y está pasando actualmente con los colectivos en Barranca Bermeja y en el departamento de Santander. Nosotros vemos actualmente que el trabajo que viene haciendo, por ejemplo, Libardo con las personas con discapacidad auditiva del distrito y de la región a través de su plataforma de ILESMAC, haciendo trabajo social con las comunidades y que lo visibiliza, por supuesto, sus plataformas sociales. Es importante destacar de que si los colectivos, las organizaciones y las personas con discapacidad no se sienten representados en los medios tradicionales de comunicación, y con esto no le estoy echando el agua sucia, por supuesto, porque soy comunicador social y no tengo por qué irme en lanza en ristre contra los medios tradicionales, sino que si sabemos de que las personas con discapacidad no encuentran una participación en los medios tradicionales por su agenda informativa o por la preferencia y la prelación que tengan sobre la información en los medios tradicionales de comunicación, encontramos en las redes y en las plataformas digitales esa opción para hablar de inclusión y de comunicación incluyente. Pensar en contenidos para la inclusión social desde las plataformas digitales es el llamado que como comunicador social les hago a todos y cada uno de los participantes en esta sala. Porque incluso si están a la mano, al alcance de todos, el Internet y las redes sociales, ¿por qué no, como personas con discapacidad, si no sean periodistas, generar contenido e información para personas con discapacidad? Generar contenido, por ejemplo, de videoblogs a través de YouTube o a través de Facebook para denunciar, para felicitar, para reconocer cualquier labor, sea cual fuere, que tenga la necesidad de comunicar a las personas con discapacidad. Entonces, el empoderamiento también radica en que si hay una población con discapacidad con ganas de comunicar algo, con ganas de informar algo, pues pueden acudir a este servidor, comunicador social, para hablarlo en Inspiradores Digital, que es mi plataforma virtual de medios, o utilizar sus propias redes sociales y que se le puede también hacer difusión a cualquier elemento que quieran comunicar. Por ejemplo, Ambis y Fundamizar son un gran ejemplo de ello, que comunican cosas muy importantes y trascendentales para la población con discapacidad en sus redes sociales y a través de videos en vivo, fotografías, imágenes y piezas publicitarias comunican cosas importantes. La población con discapacidad hoy en día y hoy más que nunca cuenta con muchos medios de comunicación digitales, virtuales y plataformas virtuales para contar sus realidades, para decir sus denuncias y para hacer también reconocimientos públicos cuando sea necesario. Entonces, ya no es excusa de que si no salimos en los medios tradicionales, entonces no aparecemos y no somos nadie. Yo quiero traer a colación, no lo tengo aquí en las diapositivas, pero tengo que sí o sí traerlo a colación. En Bogotá estuvo hace unos 3 años de visita en una conferencia iba a decir Senfer, en el centro de Incorferias, en Bogotá. Estuvo un argentino, comunicador social y persona con discapacidad cognitiva o motriz o múltiple. Él nació con hipoxia cerebral o tuvo hipoxia cerebral al momento de nacer, que es una especie de parálisis cerebral, como antes se le llamaba. El argentino, comunicador social, nos decía que si de nosotros, las personas con discapacidad, y que de aquellos comunicadores sociales, yo tengo la doble condición, que es persona con discapacidad, comunicador social, no salían esas iniciativas, eso fue hace 4 años, perdón, no hace 3, no salían esas iniciativas de informar y de formar audiencias hacia la inclusión y la discapacidad, era básicamente que nosotros estábamos esperando a que los medios tradicionales hablaran por nosotros. Por eso la frase de que si los medios tradicionales no hablan, las redes sociales van a gritar. Y así ha pasado con muchos otros temas, no solamente con el tema del periodismo incluyente. También pasa hoy en día con otras temáticas, otras denuncias, otros temas álgidos en el país. Las redes sociales gritan lo que los medios tradicionales no quieren hablar o que quieren tapar. Entonces, la inclusión social, el periodismo de inclusión, la discapacidad y la comunicación incluyente encuentran la plataforma ideal para contar
sus realidades, contar sus potencialidades y contar sus denuncias a través de las redes sociales y que están a disposición hoy en día de todos nosotros. Es la democratización de los medios de comunicación y no esperar a que haya un medio tradicional a que venga a hablar por nosotros. Por eso me decidí a crear Inspiradores, que es la plataforma que desde hace 4 años viene sirviéndole a la población con discapacidad, a los colectivos, a las organizaciones no gubernamentales que trabajan por la discapacidad en el Distrito Especial, en el departamento y en Colombia, visibilizar todas esas potencialidades que tiene la discapacidad y las personas con discapacidad de nuestro distrito, de nuestro departamento, de nuestra región y de nuestro país. Recordemos, más de 4.000 personas tiene hoy el distrito, más de 80.000 tiene hoy el departamento de Santander y más de 5 millones tiene nuestro país con población con discapacidad. Este proyecto de Inspiradores es, como se dice popularmente, el bebé que tuve hace 4 años, que empecé con ayuda de algunos amigos que incluso están aquí presentes en sala, a crear, a formar, para que ya fuera cogiendo vuelo, y hoy le llamo la ventana de la supercapacidad. Para mí, esto es Inspiradores, una ventana que está a disposición de toda la población con discapacidad para visibilizar realidades, dificultades, potencialidades y sobre todo la berraquera que existe en cada una de la población con discapacidad. Tiene presencia en Facebook, tiene presencia en YouTube, de manera que ahí van a encontrar contenido que hemos venido publicando con el paso del tiempo y que incluso muchos de ellos han sido merecedores de premios y reconocimientos, que esta es humildemente, no quiero sonar sobrado ni más faltaba, es el trabajo que habían han tenido los jurados en periodismo y que habían han tenido también organizaciones sociales de la ciudad hacer reconocimiento a Inspiradores. Porque más allá de Claudio Vergara, Inspiradores, y lo digo con toda franqueza, Inspiradores es el legado que le quiero dejar a la ciudad, al departamento y al país en temas de inclusión social y discapacidad, sobre todo en periodismo incluyente. Dejar un legado de que nos atrevimos a contar la discapacidad con otros ojos y con otra visión. Por eso el nombre de la ponencia. Periodismo incluyente con los ojos desde la discapacidad. 4 premios de periodismo, gracias a Dios, a nivel local, Pluma de Oro, ediciones 2018-2019, el premio departamental recientemente obtenido en Bucaramanga, el premio Luis Enrique Figueroa Rey, y 3 reconocimientos ciudadanos por precisamente hacer ese trabajo de visibilización de la población con discapacidad. 4 años de trabajo periodístico y social que me enorgullecen muchísimo, que me alegran y además de eso me motivan y alientan para seguir haciendo lo que he venido haciendo, porque eso quiere decir que vamos por muy buen camino. Trabajos destacados. Pueden encontrarlo en nuestra página de Facebook y en YouTube. La batalla por la inclusión social es un reportaje audiovisual con el cual me gané el premio departamental de periodismo Luis Enrique Figueroa Rey. Cuenta las luchas diarias de la población con discapacidad de Barranca Bermeja. Muchos de los que están aquí participando en esta sala también fueron protagonistas de ese trabajo audiovisual. La entrevista audiovisual realizada también a la líder Marta Janet Torres Gómez fue otro de los trabajos periodísticos galardonados, pero ya a nivel local. Y La genética del amor, una entrevista radial realizada a una colega que tiene un hijo con discapacidad cognitiva llamado Alejandro Suárez Oliveros y que también fue merecedor ese trabajo de otro premio a nivel local, aquí en Pluma de Oro en el año 2018. Muchas gracias a todos y cada uno. Estos son mis datos de contacto, mi número celular, mi correo electrónico y el arroba de todas mis redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, pero más que todo Facebook y YouTube, para donde ustedes pueden seguir el trabajo que hemos venido realizando. Muchas gracias por el espacio a la Alcaldía Distrital, a la secretaria Sandra Galvis Mora, al equipo de trabajo del programa de discapacidad, Pilar Pinto, Marta Janet Torres Gómez, y por supuesto a todos ustedes por haber dispensado esta atención durante estos 60 minutos a este servidor y amigo. Abro el espacio entonces para las preguntas, para los comentarios, sugerencias.
Amigo Claudio, muchísimas gracias por su excelente intervención. Creo que ha sido un espacio muy, pero muy satisfactorio conocer un poco acerca del periodismo inclusivo, no solamente verlo desde la perspectiva profesional o en el contexto profesional, sino una mirada mucho más amplia. Y lo importante fue que nos dejaste claro los términos de cómo podernos referir, de cómo poder llamar a las personas con discapacidad. Entonces, agradecerle a Claudio Vergara por esta intervención supremamente importante. Sí, Le contamos, Claudio, que durante su intervención estábamos nosotros haciendo unas pequeñas encuestas, dado de sí, que esta plataforma nos permite pues conocer, preguntar un poco acerca de lo que se venía mencionando. Y dentro de eso, hoy teníamos inclusive una votación. Hicimos, para usted la discapacidad, ¿qué es? ¿O qué es? Sí. Entonces aquí unas personas dijeron que se sufre, otras se adolece, se vive o se tiene. Entonces yo creo que con estas preguntas que hicimos, sería muy bueno aclarar de pronto a aquellas personas que tengan alguna duda sobre para usted qué es la discapacidad. Entonces, de pronto creo que con estas preguntas, con esta votación que hicimos, algunas personas tienen alguna inquietud. Entonces, para que nos aclare finalmente estos términos y ya pasamos a despedir, a finalizar la formación del día de hoy. bien, Libardo. Entonces, permítame que se me escapó una cosita dentro de la ponencia Claro, para dar claridad al término de discapacidad se vive, se tiene, se padece o se sufre. La discapacidad se vive y se tiene, pero no se sufre ni se padece, porque la discapacidad no es algo que se sufra ya, pues cada persona lo tendrá de manera distinta a su percepción de la discapacidad, pero no se sufre ni se padece. Se vive o se tiene de acuerdo al tipo de discapacidad o a la categoría de discapacidad en la que se encuentre categorizado, valga la redundancia. Si usted es físico, pues sabrá manejarla. Si usted es visual, sabrá manejarla. Si usted es auditivo, sabrá manejarla. Entonces, nunca la discapacidad se sufre ni se padece. Siempre se vive y se tiene. Por lo tanto, desmitificar el tema de que se vive, de que se sufre y que se padece, como si fuera algo crucifixión, doloroso, difícil, pues sí, tendrá su condición, eh, tendrá su dificultad, pero pues ahí ya el asunto eh, es una cuestión personal. Quiero recomendarles, hacerles una recomendación, lo voy a postear lo voy a publicar acá en el chat de un artículo que realizaron a inspiradores y a este servidor, y también voy a compartir un enlace de un libro en PDF, virtual por supuesto, sin costo alguno, de el tema es súper interesante y además es súper cortico el libro, son 36 páginas. Pautas de estilo periodístico sobre la discapacidad, de Alejandro Noceda, un colega argentino, uruguayo, no recuerdo, pero es un libro muy, muy interesante sobre cómo abordar la discapacidad desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista informativo. Pautas de estilo periodístico sobre la discapacidad. Es un libro, o es una guía, sí, es una guía muy interesante, con lujo de detalles de cómo decir, cómo hablar, que es como, yo lo resumí en la ponencia, pero ahí está al detalle cómo abordar la discapacidad con el enfoque de información y con el enfoque de comunicación y periodismo. Quiero, Libardo, si me lo permite, para el disfrute voy a volver a compartir pantalla, Claro que sí. para el disfrute de los ponentes y los presentes, perdón, de los presentes, el trabajo periodístico que posibilitó el Premio Departamental de Periodismo Luis Enrique Figueroa Rey, para que se lo disfruten, para que lo
desmenucen en su mente, en su corazón, para que se den una visión de lo que significa el tema de la discapacidad como un asunto de todos, como un compromiso y una responsabilidad de absolutamente todos los seres humanos. Ya llevamos 1.000 millones de personas, o ya tenemos 1.000 millones de personas según la Organización Mundial de la Salud con algún tipo de discapacidad. Eso es una cifra altísima, eso equivale al 12% de la humanidad con algún tipo de discapacidad. Y como muy bien lo dice en el video, una de las fuentes a las cuales nos referimos en este reportaje audiovisual, cualquier persona, en cualquier estado de su vida, en cualquier edad de su vida, puede sufrir, más bien, sufrir no, puede tener una discapacidad, puede llegar a tener una discapacidad por diversas razones: enfermedad general, deterioro en su capacidad de salud, o también en temas de imprevistos como accidentes caseros y demás. Es entenderte que la discapacidad no es un asunto lejano. Este trabajo lo que quiere dar a entender de que es que la discapacidad no es un asunto que va solamente allá, a pasarle a alguien allá, por allá le pasa a otro, le puede pasar a otro menos a mí. El tema de la conciencia. Yo tuve incluso, a manera de anécdota, una jefe inmediata que no comprendía la discapacidad y que incluso en muchos momentos no comprendió muchas cosas de lo que era la discapacidad. Y solo hasta cuando ella tuvo un accidente doméstico con unos tacones y unas gradas, al día siguiente, después de que la operaron y tuvo su rehabilitación, al día siguiente que se reincorporó, me dijo en su oficina de manera privada, me dijo: ahora sí sé qué es la discapacidad. Ahora sí sé qué es tener una discapacidad y ya ahora sé que no puedo usar nunca más tacones altos y que ya sé, incluso llegó a utilizar bastón por un muy buen tiempo mientras se rehabilitaba del todo. Entonces, esa conciencia hacia la inclusión, y por supuesto aquí la gran mayoría la tiene, es un asunto que debemos tener todos. Así no tengamos en estos momentos alguna discapacidad, bien sea también por vejez, podamos tener alguna vez discapacidad. Bien, voy a hacer compartida de pantalla para no darle largas al asunto y puedan disfrutar de ese trabajo periodístico. Vamos a verificar que tenga sonido. Sí, perfecto. Disfruten. Alejandro para mí significa Salvador. Y el nombre que yo le puse a Alejandro, eso significa, y lo hizo porque él llegó a cambiar el mundo que yo tenía. Él llegó a transformarlo todo, a que viéramos la vida desde otra óptica. ¿Y la otra óptica cuál es? La otra óptica es ser felices siempre, porque a pesar de que tengamos dificultades, siempre se debe sonreír, siempre se debe ser feliz, porque los problemas pasan, los problemas tienen solución. Con él aprendimos que en la discapacidad hay mucha capacidad, y eso nos lo ha enseñado él desde el primer día de vida, porque desde el primer día de vida los médicos dicen: no, síndrome de Down, no, el niño no va a poder hacer esto, no va a ser uno, el síndrome de Down. Entonces como que uno se va desanimando, como que yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces mi mamá me dijo: no, cuente con nosotros porque Alejandro es como todos los niños. Entonces yo dije, bueno, listo, vamos a partir de eso, de que Alejandro es como todos los niños, que Alejandro
va a tener la posibilidad de jugar fútbol, de jugar béisbol, de todo lo que él quiera hacer en su vida lo va a lograr, y nosotros vamos a estar ahí para estar siempre apoyándole, para darle esa mano, para decirle a él siempre que sí se puede. Poliomielitis a los 6 meses de nacida, y el proceso de rehabilitación o todo el tema inicial de mi rehabilitación en discapacidad lo viví alrededor de mi familia, de mis padres, de mis hermanos y de mis vecinos y de amigos de la cuadra. Y a partir de conocer el tema más a fondo de lo que era mi discapacidad y que mi familia se enteren, pues ellos logran entender que mi discapacidad tiene que ver más con una pérdida funcional, y al convertirse eso en una pérdida funcional, pues entonces lo que ellos tratan es de que mitigar esa pérdida con el hecho de que María Yaret se sienta incluida en el núcleo familiar y en la convivencia diaria que tiene en su barrio, en el pueblo como tal. Entonces, cero consentimiento, cero excusa de que no puede, no, vamos a que aprenda a hacer las cosas de la manera que ella pueda hacerlas. Nazco con discapacidad, se me llama síndrome de TAR, que es trombocitopeya adgenesia radial. Eso quiere decir que no tengo ni cúbito ni tengo radio. Por lo tanto, mis miembros superiores pues son cortos. Mi infancia fue, quiero decir que los niños son muy crueles, la verdad. Porque los niños, al no ver que ellos son iguales, empiezan a preguntar por qué él es así, por qué tiene las manos cortas, preguntan a qué se debió eso. Entonces era la época del 2000 más o menos, donde yo tenía alrededor de 7 años. Entonces imagínense esa época del 2000, interactuar con los demás niños, que cómo cogía el lápiz, que cómo cogía los colores, entre otras cosas. Mi hermano Luis también tiene una discapacidad en las manos, en sus miembros superiores. Él también tiene síndrome de TAR, no tiene cúbito ni tiene radio, pero a él en su infancia le hicieron unas cirugías para mejorar su calidad de vida. Claro, él tiene unas cicatrices en sus manos, pero son debido a esas cirugías, y por supuesto pues ha mejorado su calidad de vida. Él con su discapacidad, él maneja carro, él va a piscina, él practica deporte, también tiene su pareja estable. Entonces de alguna manera decir que las cosas sí se pueden lograr, y que por supuesto todo se puede hacer a través de procesos para poder lograr esas metas. A los 23 años me accidento nuevamente, entonces prácticamente que el accidentarme, ese sí fue un cambio de 180 grados. Unos dicen que cuando uno dice 360 grados vuelve a quedar en lo mismo, ¿no? Entonces yo me parto en la mitad, 180 grados. Mi nuevo accidente, el nuevo accidente generó otros traumatismos en mi salud, en mis extremidades, y obviamente ese sí logró transformar mi vida. Al verme en esa circunstancia, tuve la necesidad específica de como reempezarme, reiniciar, y ese reiniciar de Marta Yanet fue ir mirando otros tipos de posibilidades, otro tipo de trabajo. Entonces me apasioné por el tema de las leyes, porque obviamente uno entiende que el tema de leyes es un tema de garantía de derechos, es un tema de garantizar lo justo.
es tu nombre y qué tipo de discapacidad tienes? Mucho gusto, mi nombre es Noel Cáceres, esta es mi seña y tengo discapacidad auditiva. La comunidad sorda de Barranca Bermeja, ¿cómo está conformada? La comunidad sorda de Barranca Bermeja está compuesta por 300 personas sordas, entre ellas jóvenes, adultos y niños. Todos ellos hacen parte de esta valiosa comunidad. Sí, que todo había que regalarle y Libardo nos dijo no, eso no es así y nos quitó esa imagen que nosotros teníamos y desde hace 3 años. En 3 años nos estuvo acompañando en el proceso. Llevo conociendo la comunidad sorda más o menos unos 15 años, haciendo servicios de interpretación aproximadamente 10 años y ya trabajando como tal 5 o 6 años más o menos. Ver que es una población muy pequeña y que muchas personas los ignoran, que no les prestan atención, eso llegó a mi corazón y pues sentí ese deber, esa responsabilidad de que debía ser intérprete y ayudarlos a hacer ese puente que somos como intérpretes con la comunidad, tanto la comunidad sorda como la comunidad oyente. Entonces, esa fue mi responsabilidad desde que los conocí. La Organización Mundial de la Salud establece algunas estadísticas en materia de pensar la discapacidad y habla de que todas las personas, alrededor de un 94% de los adultos mayores, tienen una discapacidad. Entonces, de por sí, con nuestro ciclo de vida, algún día vamos a tener o a ver restringida una actividad física, motora, visual, alguna discapacidad puede llegarse a presentar en nuestra vida. Entonces, qué bueno sería que empezáramos desde ahora a hacer una conciencia de mi responsabilidad como empresa, de mi responsabilidad como gobierno, de lo que es hacer procesos de inclusión para las personas con discapacidad. Empezamos a tocar puertas, empezamos a buscarle un colegio que le pudiera hacer, donde pudiera hacer el preescolar, y muchos nos dijeron que no. Y muchos nos dijeron que no porque las personas ven la discapacidad como si fuera una anormalidad, como si fuera un pecado, tener no estar en las mismas condiciones de otra persona, pero resulta que la discapacidad no es eso. La discapacidad es una persona con otras habilidades que explorar, con otra forma o con otro proceso de afrontar la vida. Y tocamos puertas y solamente en un solo colegio nos abrieron las puertas y nos dijeron, sí se puede, claro que sí. Y empezamos a trabajar. Fueron 3 años, Alejandro se graduó este año de preescolar. Y entonces empezamos otro proceso, lograr primaria, porque lo mismo, las personas en condición de discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier otro niño, que cualquier otra persona, porque es que la Constitución lo dice. Lo que pasa es que lo digo porque yo lo siento así, nos han estigmatizado, nos han sesgado los derechos. Son 6 artículos que para nosotros fueron el derrotero, marcaron la apertura a todo lo que podría corresponder unos ejercicios de inclusión. A los 6 años, en el año 1997, Jairo Klopatowski logra la primera ley de integración de discapacidad. Empezar a hablar de discapacidad en el territorio ya con una ley, aunque nosotros ya teníamos otro ordenamiento jurídico que data, la primera ley de discapacidad en Colombia data de 1970, que fue una ley para población con discapacidad auditiva. Y el ese darle derecho a los ciudadanos, a nosotros también nos da unos derechos y por lo menos nos visibiliza de un entorno en el que tal vez nosotros estábamos casi que desaparecidos.
¿Cómo es la situación actual de la comunidad sorda de Barranca? La comunidad sorda de Barranca Bermeja se ha destacado por diferentes formas positivas, en la parte laboral, en la parte educativa, y todos estos aspectos ha hecho que esta situación se vea de manera positiva y de manera loable. Y en los temas de derechos de las personas con discapacidad tenemos que decir por cifras, básicamente. Una de las cifras es que en el departamento de Santander, aproximadamente, de acuerdo al registro de caracterización de personas con discapacidad, hay 130.000 personas con discapacidad. Y eso se escapan personas porque hay personas que todavía no están inscritas, de las cuales su gran mayoría están en el área metropolitana y en Barranca Bermeja. Alrededor de Barranca Bermeja hay unos 10.000 personas con discapacidad, de acuerdo a ese registro. Y lo que uno dice es que el cumplimiento o esa satisfacción de ese cumplimiento de derechos está a cargo de los mandatarios de turno. Pero por supuesto, hay disposiciones del gobierno nacional en los temas de salud, en los temas de educación. Y es donde hay que darse la gran pela en el gobierno nacional en los temas para que en las clínicas, hospitales y en los puestos de salud atiendan las personas con discapacidad. La salud ha sido otra cosa que nos ha tocado lucharla, sufrirla, las EPS. Las EPS, pues desafortunadamente, a veces hay cosas que no las autorizan muy rápido. Cuando él estaba mucho más pequeño, estaba en otra EPS de la que está actualmente, y era una lucha constante, las terapias, porque para él las terapias eran fundamentales para el desarrollo motriz, lograr que le hicieran los exámenes rápido de corazón, que las atenciones fueran rápidas. Incluso a nosotros nos tocó, por ejemplo, a mí me tocó muchas veces hacer denuncias, a veces porque hasta los mismos médicos que atendían al niño le mandaban medicamentos que no eran. Las empresas prestadoras de servicio de salud en este momento están dadas a que nosotros tengamos que rogar, que cansarlas, que es estar ahí pretendiéndolo y abordando y demandando el derecho. Porque ellas quieran o porque la primera orientación que da el médico, que nos hagan este examen y que es especializado, ellas nos van a decir que no, que se acabó la agenda, que hay que volver en 10 días, en 15 días, y sencillamente si nosotros caemos en ese juego, entonces eso pasa. Entonces por eso yo le digo que debemos es conocer nuestros derechos y saber de qué manera poder hacer que ese derecho se cumpla y sea una realidad. No es fácil, ni con salud, ni con educación, ni con el tema de inclusión laboral, pero finalmente yo pienso que si esta lucha y esta batalla la damos entre todos, algún día podremos hablar de que exista una garantía de derechos especializados o con unas acciones pertinentes para hacer atención a nuestra población con discapacidad. Nosotros desde la Personería Municipal de Barranca Bermeja, como ente del Ministerio Público, atendemos a toda la población vulnerable que nos lo solicite. Especialmente pues a la población con alguna discapacidad en todo lo que tiene que ver con la parte pues educativa. Eso es lo que más se recibe. Nosotros orientamos para que aquí mismo en la personería se le tramite una acción de tutela, incidentes de desacato, se hacen los memoriales que se necesiten para cualquier ciudadano que lo solicite. Pero y muchas veces con todo ese trámite no se llega en algunos de los casos pues a tener unas respuestas positivas. Entonces nosotros tenemos ahí esa, de alguna manera, de primera mano, es la relación directa con el ente territorial para que tenga pues como las propuestas a los ciudadanos que lo soliciten. Por medio de las palabras ofendemos a otro. Entonces había mucha gente que decía, ay, el enfermo, el mongólico, y esa es una palabra que de verdad a mí me da muy duro porque la gente no entiende que es un síndrome de Down. Entonces, el lograr que yo decir, no, él es un niño, él no es el Down
no es el mongólico, no es el enfermo, él es un niño, es Alejandro Suárez Oliveros, un niño. Y ese ha sido uno de los principales derechos, que la gente entienda que somos personas y que no nos deben clasificar en enfermedades, en nombres, en nombres peyorativos. Necesitamos, para fortalecer el movimiento de discapacidad en Barranca Bermeja y en el departamento de Santander, es mirar a ver de qué manera se vinculan muchas más acciones, de qué manera surgen más Claudios, más Ligias, más Alain, más personas que estamos metidas y comprometidas con este proceso, pero de qué manera nos empoderamos realmente de la causa. Uno de los principales retos que tenemos nosotros, las personas con discapacidad, que ya estamos en la edad adulta y por supuesto en la edad productiva, es que debemos prepararnos para cumplir las normas que están, para que las futuras generaciones que tienen alguna discapacidad puedan hacer efectivos sus derechos. Yo, por ejemplo, como abogado, tengo la responsabilidad de que si una madre o un padre que tiene un niño con discapacidad me busca para hacer un asesoramiento, un acompañamiento en ese cumplimiento de derechos, en los temas de salud, en los temas de educación, en los temas de movilidad, en transporte, en los temas de rehabilitación, o si ya es mucho mayor en los temas de inclusión laboral, pues brindar esa asesoría como una responsabilidad de que están las normas, están las letras, hay que cumplirlas y por supuesto enseñarles o enseñarnos más bien a nosotros, las personas con discapacidad que ya se prepararon. No todos son abogados, algunos son comunicadores, otros son especialistas de la salud, otros son escenarios de psicólogos, otros tienen alguna profesión diferente, algunos son mecánicos, otros son ingenieros. Lo que hay que enseñarles a ellos es que hay una responsabilidad. Por ejemplo, si hay un ingeniero que tenga una discapacidad, que tenga siempre presente de que tiene que presentar un escenario accesible, y un escenario accesible no solamente que hayan las rampas, sino que hayan las puertas anchas, que hayan los ascensores suficientes para lograrlo. A todos los empresarios y a las personas, tanto entidades del gobierno, decirles que no somos personas que no podemos, somos personas que tenemos capacidades, que tenemos muchas cosas buenas y que nos sirve para poder brindar. Las personas con discapacidad son más productivas de las que no tienen ninguna discapacidad, son más comprometidas con su labor, son más comprometidas con su horario y sobre todo son más comprometidas con su familia, que le han brindado ese apoyo y ese respaldo a ser una persona con discapacidad real y eficiente. Cuando hablamos de qué le hace falta a la población con discapacidad para que realmente sean reconocidos sus derechos, yo sinceramente digo que nos hace falta conocer cuáles son nuestros derechos. Fíjate, Claudio, que nosotros hemos tenido serios enfrentamientos con algunas instituciones prestadoras de servicios de salud en virtud de la garantía del derecho a la salud. En nuestra ciudad es muy complicado ese tema, pero finalmente cuando el padre o la persona que está buscando que se le garantice el derecho a la salud deja de persistir, sencillamente su derecho no se ve garantizado. Bueno, la invitación que le hacemos a los padres de familia, cuidadores y familiares de esas personas con discapacidad es que ante la vulneración de derechos en cualquier escenario tenemos unos actores. En la administración municipal tenemos la personería municipal, pero si el municipio es más grande tenemos la procuraduría, que hace un acompañamiento, que brinda asesoría, que tiene unos profesionales especializados, que dan asesoría gratuita, 0 pesos. Lo único que hay que tener es disposición de tiempo, como la personería. Y si el escenario es mucho mayor, pues tenemos la Defensoría del Pueblo, que la Defensoría del Pueblo también nos brinda el acompañamiento, que tiene diferentes regionales. Conozco que en el Magdalena Medio, sede de Barranca Bermeja, está Procuraduría del Magdalena Medio y está Defensoría del Magdalena Medio. Ellos son los que nos pueden brindar un acompañamiento a la administración municipal o a la administración departamental para que esos derechos en los temas de educación, salud, recreación, deporte, calidad de vida se puedan reivindicar y se puedan aplicar y se puedan ejecutar a nuestras personas con discapacidad. En cuanto al tema de liderazgo y el tema de accesibilidad,
se ha visto que falta mucho por hacer incidencia a las entidades para poder acceder a varias peticiones. Hay un 90% de posibilidades que la gente le diga no, pero ese 10% de perseverancia que uno tiene es lo que hace que las cosas, que le garanticemos nosotros como padres los derechos a ellos que todavía están niños. Entonces esas han sido las cosas: la igualdad, el derecho a la salud y el derecho a la educación, porque por lo demás hemos tratado de que él sea un niño feliz, que pueda acceder a la recreación, que se integre con los demás niños, que vaya, que pueda ser, o sea, que pueda ser incluido en las cosas de la cotidianidad. Eso sí lo hemos logrado. Bueno, muy bien, muchas gracias por haber dispensado esa atención con lo que respecta a la presentación de este video. Es importante decir que es un video hecho con el más absoluto respeto por la población con discapacidad, en donde, si ustedes pueden apreciar, no hay ninguna voz de ningún narrador, de ningún periodista. Todo ha sido dicho por la población con discapacidad, y me siento complacido y muy orgulloso de que la población con discapacidad haya participado de este trabajo periodístico, que como consecuencia de ese trabajo de investigación, reportaje audiovisual, por supuesto, me llevó a ser ganador del Premio Departamental de Periodismo. Muchísimas gracias por la atención dispensada. Excelente que le haya gustado, me alegra que le haya gustado, por ahí estoy leyendo los comentarios, y atento entonces a la participación de todos los que están dentro de la sala. Muchas gracias, Duarte. No, Claudio, a usted primero que todo, pues felicitarlo. Creo que es un trabajo muy maravilloso, un trabajo muy tedioso, como usted lo dijo, con todo el mayor de los respetos hacia estas personas con discapacidad. Y pues obviamente pues en toda la sala, todas las personas que están presentes, pues reconoce ese trabajo que durante muchos años usted ha tratado de hacerlo, y obviamente pues con su proyecto Bajo Inspiradores, que ha sido una de las plataformas que ha podido mostrar la buena cara, ha podido mostrar lo positivo, ha podido mostrar las habilidades de las personas con discapacidad. Créame que eso fortalece mucho más a esta comunidad tan importante en nuestro distrito. Entonces, agradecerle a Claudio Vergara, a todas las personas que estuvieron presentes en el día de hoy. Muchísimas gracias por participar. Creo que esta intervención del día de hoy ha sido súper maravillosa. Cuéntanos, Claudio. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Intervenciones? ¿Propuestas? No, ahí en el chat no tenemos intervenciones. La idea era, con el tema de la votación, saber algunas inquietudes, conocer las inquietudes de algunas personas. Okay. Ya usted nos las resolvió al principio, y yo creo que con este video un trabajo muy profesional de la parte audiovisual, pues ahí leemos los comentarios de Novi Jiménez, de María Eugenia, bueno, todos los participantes que han podido expresar en sus comentarios en este chat sobre ese trabajo maravilloso. Muchas gracias, Claudio. Gracias a todos los participantes que estuvieron el día de hoy por estar con nosotros. Los esperamos próximamente el miércoles de Cuidadores, 3 de la tarde nuevamente. Traeremos un tema muy importante para todos ustedes. Y nuevamente aquí, recuerden que esto es un espacio para reflexionar, conocer el trabajo de la discapacidad, y un espacio que se ha ganado cada día. Agradecerle obviamente pues a todos los gestores de este proceso tan maravilloso, a lo que ha sido el trabajo de nuestro alcalde Alfonso Haas, su primera dama, nuestra líder del grupo de inclusión de la Secretaría de Inclusión también, lo que es la señora Sandra Galvi, bueno, y demás, y todas las personas que han estado ahí, Pilar, Marta, Torres, bueno, todas estas personas que han hecho que este espacio sea posible. Gracias, Claudio, gracias a todos los asistentes, nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, chao, chao. Chao, chao, gracias.